El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La transfiguración que se nos narra hoy en el Evangelio es un anticipo de la gloria del Señor y de nuestra propia gloria, si nos mantenemos en Él. La escena ocurre cuando Jesús está en oración, es decir, la oración para cada uno de nosotros debe transfigurarnos y transformarnos, pues por ella obtenemos la sabiduría, la gracia, el gozo que hacen que resplandezca el rostro. Tal vez hay personas creyentes que temen su cuerpo, ya que lo ven como nido de pecado. Se olvidan estos hermanos que fue el propio Jesús quien tomó un cuerpo como el nuestro, para desde ese cuerpo humano llevarnos a la vida eterna. Así que no es bueno ni sano vivir obsesionado con la fragilidad del pecado de nuestro cuerpo, pero tampoco es saludable ignorarlo. Creo que lo justo es transformar el cuerpo y lo que de él se deriva para hacerlo templo del Espíritu Santo. El Evangelio nos dice que mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Están también Moisés y Elías, que hablaban con él sobre la muerte que iba a sufrir en Jerusalén. En medio de la transfiguración, Jesús estaba dispuesto a hablar de sus sufrimientos. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, como algunos de nosotros aquí en este momento. Se anticipa la escena del huerto de Getsemaní, donde los discípulos se quedan dormidos también. Lo mismo en la gloria de la transfiguración que en la agonía del Señor. En el huerto, los discípulos no podían mantenerse despiertos. Los cansancios y los problemas de la vida nos pueden llevar a quedarnos dormidos o por lo menos aturdidos. Y ese aturdimiento es el que nos impide ver la gloria del Señor cuando pasa junto a nosotros. Al final los envuelve una nube
símbolo de la presencia de Dios. No es una nube oscura, sino luminosa, en señal de acogida, pero aún así infundía temor a los discípulos. Nadie debe sentir temor de entrar en la nube si está Jesús en ella, porque Él hará que pasemos sin sufrir ningún daño. Las nubes que nos envuelven en el día a día no son siempre claras. Hay momentos que son tristes y oscuros. Lo que es peor, nublan los ojos de nuestra alma y nos quedamos sin guía en esos momentos tan difíciles. Solo quien ha anclado su vida en Dios puede seguir de su mano sin ningún temor. La transfiguración es una confirmación de la encarnación de Jesús. Jesús tomó un cuerpo como el nuestro, pero no abandonó su divinidad. En ese cuerpo de Jesús, semejante en todo al nuestro, menos en el pecado, se escondía la gloria de la divinidad. Es un anticipo de la gloria de la resurrección. Es un anuncio de lo que ocurrirá con nosotros. En pocos momentos de la historia se le ha dado tanta importancia al cuerpo. Si en siglos anteriores el cuerpo era despreciado, hoy se valora demasiado, a veces más de lo debido. La gente no teme hacer grandes sacrificios por mantenerse esbeltos en su físico, pero no siempre realizamos el mismo esfuerzo por nuestra apariencia interior. No nos importa muchas veces mantener dietas rigurosas para que nuestro cuerpo no se llene de grasa, decimos. Nos sometemos a rigurosos ejercicios para que nuestro cuerpo no muestre el sobrepeso, pero no hacemos el mismo esfuerzo para que nuestra alma no se contamine con el pecado. Es como si al darle tanta importancia al cuerpo nos olvidamos del alma o viceversa. Lograr la síntesis es más que importante para nosotros como cristianos. Debemos tomar en cuenta que el ser humano no tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. Sin cuerpo y alma no nos podríamos ver ni percibir. De ahí que Dios mismo se hiciera como uno de los nuestros para redimir nuestra naturaleza caída. Si Dios le da tanta importancia al cuerpo, ¿por qué yo no lo cuido más? La transfiguración se da hoy y todos los días en cada Eucaristía. Cada misa vivida con auténtico espíritu entregado a Dios tiene el suficiente valor de producir una transformación y la conversión personal. Pero algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir la misa como algo de rutina, de costumbre, de cada domingo, y le hemos perdido el sentido de la grandeza de tan precioso regalo que nos da Dios por amor. De ese Dios que se abaja y se hace tan pequeño para que nosotros nos podamos alimentar de su divinidad. Eso debería hacernos caer de rodillas ante su sola presencia. Si cada misa fuera para nosotros un monte Tabor donde venimos a orar, estaríamos más que convertidos. Lo que pasa es que muchas veces subimos al monte a orar, pero con mucha frecuencia nos quedamos dormidos. Nos ponemos de pie y juntos vamos a profesar nuestra fe en nuestro Dios, diciendo: creo en un solo Dios, Padre